Hoy comenzaré una serie de videos sobre varios asuntos que incluyen la ciencia, la tecnología, la sociedad, pero también mucho sobre lo que es la parte de la filosofía tal cual la entiendo, sobre las cosas, cómo percibimos el mundo, qué sucede en nuestras cabezas y cómo nosotros logramos aprender o concebir lo que puede llegar a ser la realidad. Entonces, comenzamos con qué es la realidad y qué realidad creer. Nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, a través de lo que nos cuentan las demás personas, lo que leemos en los libros, lo que leemos en internet. Y a medida que llevamos mayor o menor tiempo aquí, empezamos a saber que no todo lo que percibimos, no todo lo que leemos, no todo lo que aprendemos es creíble. Entonces, ¿qué es la realidad y qué realidad creer? ¿Cómo distinguir los sueños de la realidad? Hay una película llamada Inception, supongo que muchos ya la conocen, con Leonardo DiCaprio, en el cual se explora sobre cómo inducir los sueños y cómo crear sueños dentro de sueños. Y es probable que muchos de nosotros hayamos tenido algún tipo de momento Inception, un momento en el cual nosotros despertamos de un sueño y estamos dentro de otro sueño. La pregunta entonces es, ¿cómo yo sé cuándo despierto realmente, cuándo estoy en el verdadero estado de vigilia? La verdad, yo no creo tanto que sean momentos de sueños dentro de sueños. Muchas veces creo que lo que sucede es una realidad de falso despertar. O sea, uno está soñando, inmediatamente pasa a la siguiente parte del sueño en el cual uno se despierta, puede que recuerde parte del sueño anterior, pero empieza a elaborar una nueva realidad soñada. Y ha habido momentos en los cuales yo creo que he contado 3 o 4 falsos despertares. ¿Cómo distinguir entonces un falso despertar del despertar verdadero? Una de las formas es tratar de buscar absurdos o algún tipo de sensación, sobre todo sensaciones táctiles, que no son comunes dentro de los sueños. Sin embargo, me he dado cuenta que cualquier cosa, si me quiero pellizcar dentro del sueño, voy a percibir un pellizco. Recuerdo una vez que tuve tal duda que traté de hacer una serie de pruebas de absurdos, de sensaciones, y todas me decían estoy despierto. En el momento en que desperté realmente, me di cuenta qué tipo de sensaciones me hacían falta. El peso de mi propio cuerpo sobre todo. Pero estoy seguro que si más adelante, ante una duda en un sueño lúcido, quiero saber si estoy soñando o estoy despierto, muy probablemente sentiré, porque así lo estaré buscando, el peso de mi propio cuerpo. Si en lo que yo luego descubro que son sueños puedo equivocarme y creer que son reales, ¿cómo estoy seguro que lo que yo creo es la realidad? Lo que tú o cualquier otra persona cree es la realidad es real. ¿Qué pruebas tenemos de la realidad? Voy a poner una hipótesis. El mundo no existe sino hace más de 5 minutos. Todo lo que yo estoy viendo en ese momento, la cámara, o lo que tú estás viendo, un video, ah, lo que hay alrededor, el ruido de los carros que pasan, el ruido, los demás ruidos que están en la casa, la biblioteca que tengo enfrente, el recuerdo de que existe el sol, de que existen las demás personas, todo eso no es más que un implante en mi memoria. Y el mundo no existe más que hace 5 minutos y no más allá de esta habitación o incluso menos. Puedo estarme imaginando completamente esta habitación. ¿Qué prueba tengo de ellos? Es muy probable que cualquier prueba que yo intente también sea algo fabricado. Entonces, ¿qué prueba real tengo de ello? Creo, sin embargo, que no necesito demostrar que lo que percibo como realidad es la realidad. Simplemente la asumo. Es más fácil para mí asumir que esta uva es una uva, que la estoy tocando, que la puedo probar, a que simplemente me estoy imaginando. ¿Por qué me lo estaré imaginando? ¿Qué, sen- ¿Qué sentido tiene la imaginación? ¿Qué sentido tiene que alguien me haya implantado la idea y me esté creyendo esto? Más fácil creer que realmente es. Sí, no puedo, dentro del sueño no puedo distinguir que la realidad sea, sea una ilusión.
dentro de esto que creo que es la realidad, no tengo cómo probar que no sea una ilusión. Pero desde un punto de vista práctico es mejor asumirlo. Y por lo tanto creo que la realidad tal cual la percibo es una buena aproximación de la realidad tal cual es. Entonces, esto es una uva, esto es una taza de café, estos son unos DVDs, y así sucesivamente. Las cosas son tal cual las creo ver. Entonces, existe el entorno, existe esta habitación, y vemos por la ventana y hay una ciudad allá afuera. Las hay, simplemente creo que las hay, no pongo en duda, más allá de una duda académica o filosófica, que eso existe. Entonces puedo ver el sol, de pronto no ahorita que está un poquito nublado, esta mañana estaba haciendo un sol radiante que me quemó. Puedo sentir que me quema la piel, sentir su calor, sentir su radiación. Entonces concluyo que el sol existe, pero no sé a qué sabe, qué tan grande es. Tengo que recurrir de pronto a libros de ciencia para tener una idea de qué más es el sol, pero simplemente está allá, allá y muy lejos de donde yo puedo ir a comprobar exactamente qué es. Entonces cojo un libro de física y leo que el sol es una estrella, y vamos a ver que es una estrella, que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, que tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros, lo que hace que desde la Tierra se vea con una distancia angular, se vea con un diámetro angular de 31 a 32 minutos de grado, más o menos medio grado. Y como decía, es una estrella, estamos hablando de una masa gigantesca de plasma y gas compuesta por partículas subatómicas y átomos, partículas subatómicas como electrones y como protones que chocan entre sí, forman neutrones y forman elementos, forman hidrógeno, forman helio. Y así sucesivamente se va formando. Y en todas estas colisiones entre partículas, parte de la masa se va convirtiendo en energía. Básicamente lo que tenemos ahí es un gran reactor de fisión. Y esa fisión, esa energía producto de esa fisión, es la que nos llega a nosotros como energía solar, como luz, como calor, ese calor que nos quema, esa luz que casi no podemos ver cuando miramos directamente, pero que nos permite ver todas las cosas que son alumbradas por el sol. Y toda esa energía es básicamente lo que de una u otra forma se convierte en las energías que nosotros utilizamos en tierra. Los vientos, las mareas, la energía que viene de las plantas y que consumimos cuando consumimos el azúcar de las mismas o consumimos la grasa de los animales que se han alimentado de plantas, también viene del sol. Incluso esa misma energía solar también está en la energía de los combustibles fósiles. Plantas que durante muchos años fueron acumulando energía y fueron construyéndose a sí mismas y que luego al morir se enterraron y las presiones de la tierra las convirtieron en carbón y las convirtieron en petróleo. La energía que tiene ese carbón y ese petróleo básicamente es energía solar. Pero cuando afirmo esto, estoy creyendo, estoy depositando mi fe en un libro, o más exactamente en una serie de libros que he leído, artículos, programas de televisión, videos, páginas web, un conjunto de referencias que me dan luz sobre qué es el sol. Y les estoy creyendo, por lo menos en parte, pero también tengo muchas otras fuentes, muchos otros artículos, páginas, libros, que me cuentan otra historia. Me cuentan, por ejemplo, que el sol fue creado por Dios en el cuarto día de la creación, o que el sol es la carroza del dios Apolo, que vuela por los aires y nos da la luz. Entonces, tengo que, de todas esas fuentes, escoger cuál es la versión más creíble,
cuál es la que yo creo la realidad, o por lo menos una mejor aproximación de la realidad. Entonces, así como yo creo que un sueño es un sueño y lo que percibo como vigilia es la realidad, de las distintas alternativas yo tengo que creer en alguna. Para mí tiene más sentido creer que es una mejor aproximación de la realidad lo que me cuenta una comunidad científica a través de sus medios de divulgación que la mitología griega o la mitología cristiana, por lo menos con lo que respecta a qué es el sol. Entonces, todo lo que nosotros sabemos y creemos cierto es porque o lo hemos vivido y experimentado nosotros mismos, o nos lo han contado directamente una persona o a través de un libro, de un video, de una página de divulgación. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es saber a quién le damos crédito sobre cómo es la realidad, también exactamente qué tipo de realidad es la que nosotros necesitamos. Dentro de la magnitud del cosmos, podemos nosotros creer que somos insignificantes y que por lo tanto todos los problemas que nos aquejan en la vida diaria, en la política, en el devenir de las naciones, el hambre que sentimos, los problemas familiares que tenemos, no son nada con respecto al orden cósmico, pero son importantes para nosotros. Y comprender estas cosas que son mucho más cercanas no me requieren que yo tenga un gran conocimiento sobre cómo funciona el universo. En gran medida, los distintos saberes que nosotros tenemos dependen de exactamente para qué querramos saberlos. En última, si yo quiero comprender el mundo, tengo que definir a qué nivel y dentro de cada nivel a quién le creo. Si yo voy a entender el cosmos, personalmente yo rechazaría libros como la Biblia. Tal vez la Biblia me sirva para entender otras cosas con respecto a la moral. Por otro lado, considero inconveniente que nosotros pasemos toda nuestra concepción moral, toda nuestra concepción política, toda nuestra concepción sobre entender el mundo, sobre entender el cosmos, con base en un solo libro. Tenemos que buscar muchas fuentes, muchos autores, corroborarlos, muchos videos de divulgación, muchas páginas, todas las fuentes posibles, hablar con todas las personas posibles y así ir entendiendo qué es lo que podemos percibir como real, qué es lo que podemos percibir como bueno, qué es lo que podemos percibir como moral. Y sobre esto es que me gustaría hablar, ver los distintos temas, analizarlos, exponer mis ideas, exponer mis puntos de vista, exponer posiblemente otros autores y puntos de vista contradictorios. Y eventualmente esto es lo que yo pienso seguir construyendo en este canal. Muchísimas gracias por verme. Dejen sus comentarios, escriban lo que quieran y nos vemos.